Bienvenidos a una exploración que invita a reflexionar sobre uno de los misterios más intrigantes de la historia. Acompáñennos en un viaje cautivador mientras descubrimos la verdad detrás de la decisión fatal que cambió el rumbo de la historia. ¿Por qué Pontius Pilato ordenó la ejecución de Jesús? En este episodio convincente de El hombre que mató a Cristo, nos adentraremos en la compleja red de poder político, tensiones religiosas y dilemas personales que llevaron a la crucifixión de Jesús. ¿Era Pilato un opresor despiadado decidido a eliminar una amenaza percibida? ¿O era una figura en conflicto, dividido entre su deber como prefecto romano y su conciencia? Prepárense y manténganse atentos hasta el final para este episodio extraordinario de El hombre que mató a Cristo. Comencemos. En el año 26 después de Cristo, un soldado llamado Poncio Pilato fue asignado a Judea con la tarea de restablecer el orden en una problemática provincia romana. Durante un periodo de 10 años, trabajó incansablemente para mantener el control sobre una población volátil, sofocando rebeliones y reprimiendo disturbios. Sin embargo, la extensa carrera de Pilato ha sido en gran medida opacada por un solo evento, el juicio y la ejecución de Jesús. Según los relatos encontrados en los Evangelios, Pilato declaró culpable a Jesús basándose en acusaciones hechas por los judíos, y luego se lavó simbólicamente las manos de todo el asunto. Sin embargo, esta representación del juicio pasa por alto las complejas realidades del gobierno romano en Judea y no reconoce las motivaciones propias de Pilato para deshacerse de Jesús. ¿Podría ser que la narrativa bíblica tergiversa a Pilato como un gobernante débil? Cuando recurrimos a fuentes históricas griegas y romanas, descubrimos una imagen contrastante de Pilato. Se le retrata como una figura dura, resistente y eficiente. Hi, I'm Jim. I'm not an actor, just a guy living with prostate cancer. My wife and I face each day head on. We asked my doctor about Xtandi enzalutamide. Xtandi 40 milligram tablets treats men with prostate cancer that has spread to other parts of the body and responds to a medical or surgical treatment to lower testosterone. Xtandi may cause serious side effects: seizure, a brain condition called PRESS, allergic reactions, heart disease that can lead to death, falls and bone fractures, swallowing problems, or choking that can lead to death. Stop Xtandi and get medical help at once if your face, tongue, lip, or throat start swelling. Tell your doctor at once if you faint, have a seizure, quickly worsening headache, decreased alertness, confusion, vision problems, chest pain or discomfort, or shortness of breath. Xtandi can cause harm to an unborn baby or miscarriage. Use birth control during and 3 months after Xtandi. Common side effects include muscle and joint pain, feeling unusually tired, hot flashes, constipation, less appetite, diarrhea, high blood pressure, bleeding, falls, fractures, and headache. Visit Xtandi.com to watch my story. Pilato gobernó exitosamente una provincia desafiante durante una década, un impresionante periodo como gobernador provincial. Sus habilidades administrativas se alineaban con los principios del gobierno romano. Esta es la historia de Poncio Pilato, el hombre que mató a Cristo. Jerusalén, una ciudad donde diversas religiones tienen una gran importancia, desafortunadamente se encuentra cargada de una animosidad religiosa arraigada. Fue en esta ciudad, hace 2 milenios, donde ocurrió el juicio de Jesús, un evento de gran trascendencia que continúa alimentando las tensiones entre cristianos y judíos. Este juicio siguió los principios de la justicia romana, en la cual un prefecto romano actuaba como juez para enfrentar a un individuo considerado un adversario de Roma, lo que resultaba en un castigo romano conocido como crucifixión. Sin embargo, la narrativa predominante derivada de los evangelios absuelve a Poncio Pilato de una verdadera responsabilidad. En cambio, insinúa que los judíos, que rodeaban el palacio de Pilato, ejercieron presión sobre él para llevar a cabo su indeseable tarea. Pilato planteó la pregunta: ¿qué debo hacer, entonces, con Jesús, llamado el Cristo? La respuesta que recibió fue: crucifícalo. Este incidente también sirve como la causa subyacente del antisemitismo cristiano. Las persecuciones y los brotes violentos contra los judíos en la Europa medieval, incluido el horroroso Holocausto, pueden remontarse a la escena descrita en el libro de Mateo, donde Pilato se lava simbólicamente las manos y los judíos aceptan voluntariamente la carga de la culpabilidad por la sangre, una maldición que los ha perseguido desde entonces.
En el centro de esta controversia se encuentra Poncio Pilato, una figura crucial en los eventos que se desarrollaron. El concepto de la culpabilidad por la sangre se basa en la idea de que Pilato cedió ante la presión judía, pero los romanos tenían sus propios motivos para ejecutar a Jesús. Su juicio fue solo una instancia en una serie de confrontaciones en las que una población volátil fue reprimida por un prefecto severo e inflexible. Tácito, un historiador romano, capturó este sentimiento cuando escribió: los romanos crean un yermo estéril y lo llaman paz. Para el año 26 después de Cristo, Judea había estado bajo el dominio romano durante aproximadamente 20 años, pero aún se encontraba sumida en una fase brutal de colonización. Los predecesores de Pilato habían enfrentado numerosas revueltas alimentadas por rebeliones fiscales. Una generación más tarde, Judea estallaría en una revuelta a gran escala. Pilato asumió su puesto con el objetivo de establecer el control y la estabilidad romana en la región, esforzándose por alcanzar lo que las autoridades romanas consideraban un estado de paz. Estos son los restos de Cesarea, una ciudad construida por Herodes el Grande a lo largo de la costa mediterránea de Judea. Tras la muerte de Herodes, los romanos tomaron el control de Judea y Cesarea se convirtió en la sede de su imperio en la región. Cesarea era un lugar de grandiosidad, adornado con baños, templos y terrazas de mármol, un oasis romano en medio de una tierra a menudo hostil. Poncio Pilato residía aquí, llevando una vida separada de la población judía a la que se le había encomendado gobernar. Los romanos compartían una notable historia sobre los judíos. Cuando el general romano Pompeyo saqueó Jerusalén un siglo antes, irrumpió en el templo de Salomón en busca de tesoros que saquear y estatuas que demoler. Sin embargo, descubrió un espacio vacío, planteando una pregunta desconcertante: ¿cómo se conquista a un pueblo que adora a un Dios invisible? La religión tenía una gran importancia en la sociedad romana, y como prefecto de Judea, Pilato ocupaba el destacado cargo de sumo sacerdote en la iglesia estatal romana. Su profunda devoción a esta fe moldeaba sus pensamientos y acciones. La única evidencia física que sobrevive de Pilato, aparte de algunas monedas, es una inscripción encontrada en Cesarea que conmemora un templo construido por Pilato en honor a su venerado dios, el emperador Tiberio. Su dedicación al culto imperial lo colocó inmediatamente en conflicto con la comunidad judía a la que fue designado gobernar. El historiador judío Josefo, que escribió apenas 40 años después de los eventos, documenta lo que sucedió en ese momento. Su descripción de Poncio Pilato difiere significativamente de la representación que se encuentra en la tradición cristiana. Según Josefo, Pilato no era un líder que pudiera ser fácilmente influenciado por la multitud. Josefo relata que la primera acción de Pilato como prefecto fue enviar tropas frescas a Jerusalén. Sin embargo, las tropas que seleccionó provocaron al pueblo judío, ya que sus estandartes mostraban imágenes del emperador Tiberio, violando así el primer y segundo mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí y no te harás imagen tallada. Josefo relata la indignada respuesta provocada por este ultraje a las leyes de Moisés. La noticia se propagó rápidamente desde Jerusalén hasta el campo circundante, encendiendo la ira de la población judía. Una multitud hostil se reunió y se embarcó en una marcha hacia Cesarea, protestando vehementemente contra esta violación de sus queridas costumbres judías. Se convirtió en un choque entre dos visiones del mundo contrastantes y, durante 6 días consecutivos, la protesta persistió con los judíos rodeando la residencia de Pilato. Pilato subestimó la singularidad de Judea en comparación con otras provincias dentro del... En otras regiones, era común adorar al emperador junto con deidades locales, pero los judíos estaban decididos a adorar solo a su único Dios. Para Pilato, ceder sería visto como un insulto dirigido al propio emperador. Siendo principalmente un soldado y secundariamente un diplomático, Pilato optó por un enfoque confrontacional. Convocó a la multitud a reunirse en un estadio, donde se posicionó en una plataforma elevada, aparentemente preparado para abordar sus quejas.
Sin embargo, a su orden, las tropas rodearon a los manifestantes judíos, empleando una clara demostración de intimidación. Si la intención era infundir miedo y dispersar a la multitud, el plan fracasó. Como describe Josefo, los judíos se arrodillaron, dispuestos a enfrentar la muerte en lugar de violar sus leyes sagradas. Preocupado por la posibilidad de una masacre violenta, Pilato optó por ejercer contención. El enfrentamiento en Cesarea dejó un impacto duradero en Pilato, lo que lo llevó a adoptar un enfoque más diplomático para navegar el complejo panorama de las sensibilidades judías, al tiempo que mantenía la ley y el orden romanos. Para el año 29 después de Cristo, Judea era una nación anhelando la liberación, esperando ansiosamente el cumplimiento de antiguas profecías judías sobre la libertad bajo el gobierno divino de Dios. Justo al norte de Judea se encontraba Galilea, una provincia conocida por sus tendencias rebeldes, donde el término Galileo en sí mismo era sinónimo de problemático. Fue en esta región donde emergió un rabino, pronto bajo la mirada vigilante de Poncio Pilato. Este rabino predicaba sobre la inminente llegada del reino de Dios y, de una manera única, encarnaba un espíritu de revolución. El enfrentamiento. En los evangelios, el papel de Pilato en la narrativa de Jesús es relativamente menor. Sin embargo, según el relato de Josefo, la situación es bastante diferente. Jesús no fue la primera persona considerada como Mesías. Josefo enumera varios personajes anteriores a Jesús que habían captado las aspiraciones del pueblo judío. Estos incluían a Simón Atranjes, un esclavo pastor, Judas el Galileo y Juan el Bautista. Cada uno de ellos representó un desafío para la élite gobernante y encontró su fin, ya sea a manos de los romanos o de sus colaboradores herodianos. Durante el tiempo de Pilato, Galilea funcionaba como un reino subordinado bajo la autoridad romana. La responsabilidad de mantener el orden en esa región fue confiada a Herodes Antipas, el segundo hijo de Herodes el Grande. Según el relato de Lucas, Pilato y Herodes no mantenían una relación cordial, aunque no se proporcionan razones específicas para su animosidad. En los evangelios, Pilato esperaba que Herodes se encargara de cualquier alborotador local. Sin embargo, a diferencia de Juan el Bautista, Jesús logró evadir la captura por parte de Herodes, lo que le permitió adentrarse en la jurisdicción de Pilato. En 5 ocasiones, viajó al sur a Jerusalén para celebrar festividades religiosas, convirtiéndose así en una preocupación directa para Pilato. Pilato hacía un punto de visitar Jerusalén 3 veces al año, específicamente para supervisar los festivos volátiles. Durante estas visitas, traía tropas adicionales para fortalecer la guarnición estacionada en la ciudad. Josefo relata la recepción hostil que Pilato encontraba en estos viajes de mantenimiento de la paz a Jerusalén. Describe cómo las multitudes rodeaban a Pilato a su llegada, bombardeándolo con protestas furiosas. Pilato se dio cuenta de que necesitaba una estrategia más allá del mero uso de la fuerza para mantener bajo control a la multitud. Pilato esperaba que, para abordar este desafío, Pilato empleó una táctica bien establecida utilizada por los prefectos en todo el imperio, formar alianzas con la aristocracia local, que naturalmente tenía influencia sobre la multitud. En el caso de Pilato, esto significaba colaborar con los sacerdotes del templo. Sin embargo, Pilato se enfrentaba a un dilema porque la lealtad del pueblo hacia los sacerdotes estaba tensa. La multitud resentía la colaboración de los sacerdotes con los romanos, y este descontento popular se vio alimentado aún más por la llegada de los galileos y su figura mesiánica no convencional, Jesús, a Jerusalén. Jesús nunca predicó directamente contra los romanos, pero sí confrontó y criticó a los sacerdotes del templo, quienes eran aliados de Pilato. Los denunció como hipócritas y agitó a la multitud desafiando la autoridad de esta élite judía. Según el Evangelio de Juan, hay una escena en la que los furiosos sacerdotes arremeten contra Jesús por su audacia e incitan a la multitud a lapidarlo. Era responsabilidad de Pilato manejar tales incidentes y tomar medidas contra cualquiera que representara una amenaza para el orden establecido.
En el relato de Josefo, hay un incidente que demuestra la respuesta de Pilato ante el desorden público. La multitud resentía. Pilato había apropiado fondos del templo para construir un acueducto, lo que enfureció a la multitud debido a la colaboración entre Pilato y la élite del templo. Rodearon el palacio del prefecto exigiendo justicia. Con los sacerdotes comprometidos, la tarea de mantener el orden recayó en Pilato. Recurrió a medidas brutales. En marcado contraste con la representación de Pilato en los evangelios, instruyó a sus soldados a disfrazarse de civiles vistiendo ropas judías en lugar de llevar espadas. En su lugar, empuñaban garrotes de madera. En el exterior, la ira de la multitud había escalado a un motín, con Josefo describiéndolo como un torrente de abusos. Pilato dio la señal y sus tropas encubiertas intervinieron rápidamente, identificando a los alborotadores, golpeando a algunos con garrotes y arrestando a otros. Sorprendidos por este ataque premeditado, los judíos retrocedieron, poniendo fin al levantamiento. Pilato había apropiado. El motín del acueducto no se menciona explícitamente en los evangelios, pero hay indicios sutiles que apuntan a esos eventos. En el relato de Lucas, se menciona a los galileos cuya sangre Pilato mezcló con sus sacrificios. Además, está la figura de Barrabás, quien luego aparece en el juicio de Cristo, donde Pilato lo ofrece a la multitud como parte de una amnistía de Pascua. Según Marcos, Barrabás había participado en el levantamiento y había causado la muerte de alguien. Estas referencias brindan vislumbres velados sobre la naturaleza violenta del dominio romano en Judea y la disposición de Pilato para llevar a cabo actos brutales en nombre del imperio. A medida que se acercaba otra festividad sagrada, la Pascua, los peregrinos volvían a afluir a Jerusalén, situando a Pilato en una posición de poder. Sin embargo, esta vez, el objetivo de su autoridad sería Jesús, quien se convertiría en víctima de los acontecimientos que se desarrollaban. El motín del acueducto. Josefo proporciona solo un breve relato de los eventos relacionados con Jesús. Lo describe como alguien que realizó hechos destacados y enseñó al pueblo. Pilato lo condenó a muerte por crucifixión. Josefo señala que incluso después de la muerte de Jesús, aquellos que lo habían amado anteriormente continuaron haciéndolo, y la comunidad de cristianos ha perdurado hasta nuestros días. Josefo escribió su relato alrededor de 40 años después de la muerte de Jesús, coincidiendo con la compilación de los primeros evangelios. Estos evangelios conservaron los recuerdos de las personas que habían seguido a Jesús y proporcionaron descripciones detalladas de los eventos que ocurrieron durante una semana en el gobierno de Poncio Pilato. Según los estudiosos modernos, estos eventos tuvieron lugar durante la temporada de la Pascua en el año 30 después de Cristo. En esa semana, Jesús, el Rabí, se presentó abiertamente como el Mesías. Su entrada a Jerusalén en un burro tenía un significado simbólico significativo. Josefo proporciona. La multitud lo reconoció como el cumplimiento de antiguas profecías en las que el rey llegaría de esa manera. Este acto representó un desafío para todas las autoridades terrenales. Posteriormente, Jesús fue al templo, que era el centro de poder de los aliados judíos de Pilato. Fue allí donde se enfrentó a los cambistas, quienes desempeñaban un papel religioso al intercambiar monedas paganas impuras. Al dirigirse a ellos, Jesús desafiaba indirectamente la autoridad del propio templo. La multitud. Si la conmoción dentro del patio del templo hubiera permanecido oculta para los romanos, probablemente habría sido un asunto interno judío. Sin embargo, la fortaleza Antonia dominaba el templo, lo que presentaba un dilema para los sacerdotes. Querían que Pilato, su aliado, se encargara de la situación con Jesús, pero debía hacerse bajo sus condiciones. Si las noticias del disturbio llegaban a Pilato y él respondía apresuradamente enviando tropas, el resultado sería catastrófico. La adoración al único Dios verdadero no era solo responsabilidad del pueblo elegido, sino que tenía importancia para toda la humanidad, más allá de las fronteras de Israel. Cualquier interrupción en este antiguo ritual perturbaría el delicado equilibrio entre Dios y la humanidad, con implicaciones cósmicas.
Jesús presentaba un camino alternativo hacia Dios, y su presunta blasfemia representaba una amenaza para la observancia fluida de la Pascua. Si la conmoción era crucial abordar el asunto de Jesús lo antes posible, pero debía hacerse fuera de los terrenos del templo. Según Josefo, Pilato condenó a Jesús basándose en acusaciones hechas por personajes prominentes de nuestra comunidad. No hay duda de que la aristocracia del templo desempeñó un papel en la muerte de Jesús. Sin embargo, a lo largo de siglos de tradición cristiana, este hecho se ha mezclado peligrosamente, llevando a la condena injusta de todos los judíos debido a las acciones de la élite del templo. En cierto punto, Pilato y los sacerdotes llegaron a un acuerdo, ideando planes para aprehender a Jesús durante la noche, lejos del templo y fuera de la vista de la multitud. Los motivos de Pilato son evidentes. Jesús era visto como un alborotador que socavaba a los aliados del templo y representaba una amenaza para la pacífica observancia de la Pascua. Sin embargo, fue principalmente el título de Mesías lo que provocó a Pilato. El término Mesías se refería al ungido, a Jesús como el rey de los judíos. Era crucial abordar este título desafiaba directamente la autoridad de Pilato. Durante los eventos en Getsemaní esa noche, los guardias del templo no actuaban de forma independiente. Según el Evangelio de Juan, también había soldados romanos presentes, a los que se refiere como una cohorte. El término griego indica un grupo de 500 soldados romanos. Puede que sea una exageración, pero concuerda con la imagen de Pilato que nos presenta Josefo, un autoritario prefecto militar determinado a sofocar los disturbios civiles. Al día siguiente, Pilato llevaría a cabo el juicio de Jesús y lo ejecutaría de acuerdo con la ley romana. Este acto buscaba dar un ejemplo a todos aquellos que se atrevieran a cuestionar la autoridad de Roma. Durante la Pascua en el año 30 después de Cristo, Poncio Pilato tomó la decisión de crucificar a un hombre cuyo seguimiento eventualmente se extendería por todo el Imperio Romano. La mañana del juicio ocupa un lugar significativo en la vida de Pilato, ya que marca un momento fascinante en el que el destino lo tenía en sus manos. Sin embargo, Pilato se habría levantado como si fuera un día de trabajo cualquiera. Después de lavarse y vestirse, habría realizado sus rituales religiosos personales, ofreciendo incienso y oraciones, como cualquier otro romano que comenzara su día. Es asombroso pensar que en este día aparentemente común para Pilato, se encontraría con una reunión calamitosa que alteraría profundamente la historia. Al día siguiente, según los evangelios, Jesús pasó las horas previas a su juicio en presencia de Caifás, el sumo sacerdote. Estos relatos presentan varias escenas que arrojan una luz negativa sobre el pueblo judío y describen sus acciones despectivas, rasgando sus ropas en desprecio. Si bien Caifás, el sumo sacerdote, tenía razones espirituales legítimas para abordar al presunto blasfemo, carecía de la autoridad para ordenar su ejecución. La única persona que poseía tanto el motivo como el poder para asegurar la muerte de Jesús era Poncio Pilato. En la versión de Juan del Juicio, los sacerdotes optaron por quedarse fuera del palacio para mantener su pureza ceremonial de cara a la próxima festividad. Your earbud fell in a coffee cup. You need a taco pick-me-up. When modern life gets rough, grab the timeless taste you love. Paso, the old El Paso. Pilato salió a encontrarse con ellos e inmediatamente inició una demostración de poder. Llévenselo ustedes mismos, sugirió, y júzguenlo según su propia ley. Sin embargo, los judíos señalaron que carecían de autoridad para ejecutar a nadie. Con su autoridad establecida, Pilato regresó al palacio y convocó al prisionero para una conversación privada, excluyendo a los sacerdotes de los procedimientos regidos por la ley romana. Cuando Pilato llamó a Jesús, se produjo un encuentro extraordinario entre el gobernador romano y Jesús. Por un lado, estaba la personificación del poder romano, mientras que por el otro lado estaba Jesús, aparentemente un criminal común a los ojos de Pilato. Su diálogo fue notable,
ya que Pilato persistió con preguntas mientras Jesús respondía con respuestas que iban más allá de las preguntas inmediatas. En la versión de Juan del la reunión representaba una colisión de dos mundos, pero fracasaron en conectar o comprenderse realmente el uno al otro. Pilato preguntó a Jesús, ¿sabes de qué te acusan? ¿Eres verdaderamente el rey de los judíos? Jesús respondió, si yo fuera un rey terrenal, mis seguidores habrían luchado para evitar mi arresto. Pero mi reino no es de este mundo. Pilato continuó indagando, preguntando, ¿entonces, eres un rey? Jesús respondió, nací para este propósito. Vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Pilato, perplejo, cuestionó, ¿qué es la verdad? Jesús se había convertido en una amenaza percibida para el imperio, lo que hizo necesario que Pilato lo eliminara. Sin embargo, Pilato también vio la oportunidad de manipular a Jesús como una herramienta contra los judíos. Pilato regresó a los sacerdotes y continuó su interrogatorio. Ellos relataron los problemas que Jesús había causado, mencionando incluso sus acciones en Galilea. La reunión representaba, como resultado, Pilato decidió enviar a Jesús a Herodes Antipas. En la tradición cristiana, este acto a menudo se presenta como una señal de debilidad de Pilato, como si estuviera evadiendo responsabilidad. Sin embargo, una perspectiva alternativa revela que Pilato puede haber visto esto como una oportunidad para reparar una relación tensa con Herodes al involucrarlo en el gobierno de Judea. Era una oportunidad para recuperar un aliado importante. Este movimiento resultó exitoso, ya que Herodes interrogó a Jesús por curiosidad y luego lo envió de vuelta a Pilato. Según el relato de Lucas, su interacción condujo a una nueva amistad. Sin embargo, Pilato tenía aún más que ganar con el juicio. Como resultado, él lo vio como una oportunidad para consolidar su autoridad sobre el pueblo judío, incluyendo a los sacerdotes y a la multitud. Pilato orquestó una escena teatral, utilizando al prisionero Barrabás, quien había sido arrestado durante un disturbio anterior, como cebo. Pilato presentó a la multitud una elección, siguiendo la costumbre de liberar a un prisionero durante la Pascua. Les preguntó, ¿debo liberar a Barrabás o al rey de los judíos? Pilato manipuló hábilmente los diversos motivos de la multitud a su favor. Los sacerdotes y los judíos devotos, influenciados por las opiniones de los sacerdotes, pidieron la liberación de Barrabás. Otros veían a Barrabás como un luchador por la libertad más activo que Jesús y creían que valía la pena salvarlo. El astuto movimiento de Pilato consistió en provocar a la multitud con la noción de la realeza. Cuestionó si este individuo humilde e insignificante podía ser su rey. Su enfoque despectivo fomentó la traición. Él lo vio como una oportunidad. Pilato aprovechó la oportunidad para dejar en claro que el pueblo judío nunca tendría un rey de los judíos reconocido. Les preguntó repetidamente, ¿qué debo hacer con el rey de los judíos? Cada vez que usaba ese título, su respuesta de «crucifícalo» los obligaba a reconocer que carecían de poder supremo y que ningún rey de los judíos podía surgir. En esencia, Pilato los obligó a admitir, como se dice en el relato del Evangelio, no tenemos rey más que César. ¿Debo crucificar a su rey? En última instancia, Pilato sale victorioso. No solo logra deshacerse de Jesús, a quien consideraba un alborotador y quería fuera de su vista, sino que también manipula a los principales sacerdotes para que hagan una declaración condenatoria reconociendo a César como su único rey. En general, fue un día de trabajo productivo para Pilato. Esta interpretación del juicio presenta una versión de la historia que se alinea con la representación de Josefo de un prefecto fuerte y decidido. Pilato aprovechó la oportunidad. Sin embargo, los evangelios ofrecen destellos de un lado diferente de Pilato, un gobernador atormentado por la idea de que su acusado podría ser inocente. Incluso se menciona una carta de su esposa durante el juicio, quien tuvo un sueño sobre el hombre justo. En esta versión, Pilato se retrata como un gentil renuente que percibe la divinidad de Cristo, pero es coaccionado por los judíos para ordenar su ejecución.
La verdad es que Pilato trató a Jesús de manera similar a como los gobernadores en todo el imperio trataban a los rebeldes. Al poner a muerte al Mesías, se reforzó la autoridad de Roma. Jesús no fue el primer alborotador con el que Pilato se encontró, ni sería el último. 5 años después, otro Mesías desafió a Pilato, esta vez un profeta de Samaria. Sin embargo, según Josefo, Pilato envió tropas para sofocar la rebelión, lo que resultó en la masacre despiadada del profeta y sus seguidores. Ese era el destino de aquellos que desafiaban a Roma. Sus reclamos de realeza fueron ridiculizados y sus cuerpos brutalmente mutilados. Incluso durante la crucifixión de Jesús, él no estaba solo. 2 hombres más fueron ejecutados junto a él, no ladrones como comúnmente se cree, sino rebeldes según el Evangelio. La crucifixión era un castigo empleado por los romanos para esclavos y aquellos que se atrevían a desafiar su poder. Era un método de humillación, asegurando un espectáculo público donde los condenados eran despojados, atados a una cruz de madera y dejados en una posición de total impotencia. La crucifixión servía como una declaración pública y política, demostrando la autoridad romana para capturar y crucificar a cualquiera que los desafiara. Según Josefo, la inscripción colocada en la cruz fue el último acto de desprecio de Pilato, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Los sacerdotes protestaron y pidieron que se cambiara para indicar que Jesús afirmaba ser el rey de los judíos. Sin embargo, Pilato respondió desafiante: lo que he escrito, he escrito. Esta inscripción fue un insulto deliberado dirigido a toda la nación judía. Gracias por acompañarnos hoy, esperamos que este video haya sido esclarecedor y alentador. No olvides darle me gusta, suscribirte y compartirlo con otros que tengan intereses similares. Además, déjanos un comentario abajo compartiendo tus pensamientos y cualquier otro tema bíblico que te gustaría que exploremos en futuros videos. Hasta la próxima, que la esperanza de la resurrección y la certeza del poder de Dios sobre la muerte te brinden consuelo y fortaleza. Dios te bendiga. La inscripción colocada